Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del enfoque macroeconómico calequiano, una de las grandes teorías macroeconómicas del siglo XX. En este primer apartado vamos a comparar la vida y la obra de Kalecki con Keynes. ¿Por qué la vamos a comparar? Porque estos dos grandes economistas, a pesar de que desarrollaron de una manera distinta sus enfoques o su desarrollo en sus modelos, compartieron grandes similitudes. Es así que es importante describir quiénes fueron estos dos grandes autores. Primeramente, podemos decir que tanto Michel Kalecki como Maynard Keynes pues, se preocuparon ampliamente por combatir el desempleo y la depresión económica. Ellos, digamos, siempre se preocuparon por este aspecto. ¿Por qué? Porque vivieron una de las grandes crisis que se han sufrido a nivel mundial, la Gran Depresión de 1929, que bueno, ya hemos hablado en otras clases, y que tuvieron repercusión en todos los sectores económicos y que no solamente afectó a Estados Unidos, sino afectó ampliamente a todas las naciones, principalmente también a las economías europeas. Entonces ellos desarrollaron sus teorías en donde tratan de explicar el funcionamiento capitalista, pero además establecen muy buenas contribuciones uh, para la solución de este problema, ¿no? El gran desempleo que sufrió la economía mundial y la gran depresión económica que se surgieron en la década de los años 30. Primeramente tenemos a Keynes. Keynes, al igual que Kalecki, establecieron múltiples teorías y aportaciones económicas. Sin embargo, la más importante es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que la escribió o la estableció en 1900, bueno, la desarrolló previamente en 1935, pero se publicó en ese año. Mientras que Kalecki desarrolló una amplia colección de obras que la mayoría de ellas van enfocadas hacia la dinámica del ciclo económico, las fluctuaciones económicas, algunas aportaciones sobre la dinámica capitalista y socialista. Su primera obra, que digamos tiene grandes similitudes con la obra de Keynes, fue establecido en 1933, más sin embargo vamos a ver aquí más adelante por qué Kalecki no fue tan conocido en el ámbito académico o por qué no se retomó tan amplia la teoría como la de Keynes. John Maynard Keynes. Él nació en Cambridge, en Reino Unido, en el año de 1883 y él procede de una familia culta y bien acomodada. Sobre todo va a retomar grandes ejemplos de sus padres y de sus hermanos. Su formación académica, debido a que procede de una familia acomodada, tiene una buena formación. Pasó por el colegio de Eton, en donde él logró estudiar varias ciencias y disciplinas como las matemáticas, las probabilidades y la economía, que posteriormente lo fueron formando ampliamente hasta convertirlo en el economista que hoy en día muchos conocemos, ¿no? Y que por tal motivo, pues, sus aportaciones aún siguen vigentes, tanto a nivel medio superior como superior, no solamente en las universidades de México, sino de todo el mundo. ¿Qué participaciones tuvo? Como ya habíamos mencionado, él fue un hombre culto, orador, artista, pero también se interesó ampliamente por la política y por la economía práctica. Esto se reflejó en múltiples participaciones en diferentes sectores. Uno de ellos fue su participación por parte de la nación como representante en el Tratado de Versalles. Eh, Esta participación lo llevó a reflejar sus críticas o sus pensamientos en una de las grandes obras que se denominó Las consecuencias económicas de la paz en 1919. Eh, como les comento, él participó como representante de su nación, más sin embargo él renunció a este cargo para demostrar su desacuerdo con las duras condiciones impuestas a los países vencidos. O sea, acababa de pasar la Primera Guerra Mundial, entonces, como ya sabemos, los países que triunfaron establecieron ciertas medidas para compensar a los países que habían sufrido desastres por parte de la guerra. Él no estuvo de acuerdo y, digamos,
él renuncia. ¿Por qué? Porque dice, bueno, esto va a ocasionar una ruina económica, que ya posteriormente se va a ver que efectivamente en la década de 1929. ¿Qué pasa en 1929? En 1929 Estados Unidos sufre la gran crisis o la gran depresión. Cuando Estados Unidos se ve metido en esa situación, Estados Unidos, previo a esta crisis, le prestaba dinero a Alemania para que Alemania pagar a las naciones europeas lo que había ocasionado en la guerra. Y estas economías le debían a Estados Unidos por concepto de préstamos que le había otorgado a Estados Unidos para financiar su guerra. Entonces, en 1929, posterior a esta crisis de 1929, 1930-31, se ve un gran efecto. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dejó de prestarle a Alemania, Alemania ya no le pudo pagar a las naciones europeas y Europa, pues por tanto, no le podía pagar también lo que le había prestado previamente para financiar su guerra. Entonces, ahí se estableció un problema muy fuerte. Eh, es la razón por la cual, bueno, las ideas que establecía ya Keynes desde 1919 se ven ya aquí en, plasmados en la crisis de 1929. También en la Segunda Guerra Mundial, cuando se viene el, los acuerdos de paz y, y eh, todos aquellos acuerdos que establecieron las naciones para fomentar y ayudar a las naciones que habían perdido, digamos, él también tenía sus propias ideas y tenían su propio enfoque. Cuando se establece la reunión de Bretton Woods, Keynes tiene su propia aportación. Está el plan Keynes y el plan White. Pero finalmente, bueno, como el plan White viene de Estados Unidos y el plan Keynes viene de Inglaterra, termina triunfando el plan White, ¿no? ¿Por qué? Pues por diversas características que le van a impedir a Estados Unidos, digamos, confiar en que todo va a salir como lo propone Keynes y pues finalmente sus ideas por segunda ocasión, digamos, quedan de lado, aun cuando él trató de mostrar que si no se actuaba de una manera determinada, las consecuencias iban a ser muy fuertes para el resto del mundo, ¿no? Entonces, decimos, su obra principal sobre eh, la teoría general del interés y el dinero, van a hablar, van a retomar tres aspectos fundamentales o principales. Lo que es la propensión marginal a consumir, la eficiencia marginal del capital y las tasas de interés. Uh, ¿Qué es lo que nos va a decir primeramente la propensión marginal a consumir? Ya hemos visto en algunas otras clases de macroeconomía que la propensión marginal a consumir es qué tan propenso o qué tanto yo voy a tender a consumir cuando obtengo una unidad adicional de ingreso. Esto es muy importante porque si los consumidores tienen una propensión marginal a consumir muy alta, van a hacer que el multiplicador de la economía sea más elevado y esto va a llevar a que cualquier incremento en la demanda agregada provoque grandes incrementos en el nivel de ingreso. Por otro lado, la eficiencia marginal del capital, ¿qué es lo que nos va a decir? La eficiencia marginal del capital lo que nos refleja o lo que nos dice es qué tantas ganancias o beneficios se van a tener por las inversiones futuras. Y finalmente el papel de las tasas de interés, que bueno, Keynes dice, las tasas de interés se pueden fijar por el lado de la oferta y la demanda de dinero. Esto bajo el enfoque o depende de la interacción entre lo que es la eficiencia marginal del capital y la propensión marginal a ahorrar de las personas. Es decir, qué tan atractivo se me está haciendo el consumo presente, el ahorro o el consumo, dependiendo de cuánto me estén ofreciendo de una tasa de interés, que más adelante vamos a venir viendo estos diferentes aspectos en torno a el modelo de Keynes. Ahora vamos a pasar un poco para hablar sobre Michel Kalecki. Michel Kalecki nació en Polonia en 1899, perdón.
y murió en abril de 1970. ¿Quién fue Kalecki? Kalecki, a diferencia de Keynes, en primera ya mencionamos, nació en Polonia, nace en una familia judía. Su infancia estuvo marcada por fuertes problemas económicos, venía de una familia muy pobre. Entonces, esto dio como resultado que él mismo abandonara 2 veces su carrera. Él, una vez que concluyó sus niveles básicos de educación, ingresó a la carrera de ingeniería civil. Sin embargo, pues las condiciones económicas de su familia lo obligaron a que 2 veces renunciara a él, y finalmente a la edad de 25 años él comenzó a estudiar por su propia cuenta economía. Su primer trabajo lo consiguió en una recogida de datos sobre empresas que pedían créditos. Eh, en 1929 ya pidió un trabajo un poquito mayor, que fue en el Instituto de Investigaciones de Ciclos Económicos y Precios. Esto lo logró gracias a la experiencia que tenía en la recogida y reacomodo de datos estadísticos. Durante este periodo, pues él trató de hacer diferentes trabajos en donde él podía prosperar. Entre ellos trató de fundar un periódico, pero no tuvo buenos resultados. En 1933, dada esta experiencia que retomó en el ICEP, o el Instituto de Ciclos Económicos y Precios, estableció su primera gran obra, que es el ensayo de una teoría sobre la coyuntura. Este va a ser un esbozo de lo que después sería la teoría del ciclo económico. Digamos, vienen los primeros antecedentes de la explicación que él va a dar posteriormente de por qué se generan los ciclos económicos, y que se van a completar en 2 obras que se establecen en los años siguientes. Mm, En él va a establecer algunos papeles importantes sobre la demanda, al igual que Keynes. O sea, los dos mencionaban que era muy importante establecer la relación o el papel que jugaba la demanda agregada. Entonces, para él era muy importante el rédito, los multiplicadores y la relación entre ahorro e inversión, que de alguna manera están relacionados con las ideas que el mismo Keynes establecía. En ese año publicó el mismo ensayo. Ya por el mes de agosto, estableció este ensayo en la Asociación Internacional de Econometría. A partir de ahí, pues ya la vida de Kalecki comienza a cambiar, ya que todas sus obras y todas sus aportaciones comienzan a darse a conocer un poquito más amplias. Eh, Además de que suceden otros acontecimientos, por ejemplo, algunos viajes. Ahorita vamos a ver acerca de este aspecto. Y dice, bueno, en 1936 obtiene una beca de la Fundación Rockefeller, que esta fundación está destinada sobre todo a la investigación, actualmente principalmente en el ámbito de la salud, y se va a Suecia. Estando en este país recibe un ejemplar de la teoría general de Keynes. A pesar de que él ya había establecido su teoría previamente, recibe esta aportación, y digamos, en el caso de Kalecki, él no lo ve como una competencia, ¿no? Sino para él lo impresiona profundamente, y esto lo lleva a viajar a Cambridge, donde conoce ya posteriormente al autor y dice, bueno, este hecho para mí, o él considera que va a afectar profundamente la actualidad, ¿no? En términos del pensamiento económico. Una vez ahí en Cambridge, él es contratado como profesor de la universidad. Y después, ya por los problemas que nosotros conocemos de la Segunda Guerra Mundial, a él se le impide regresar a Polonia. Esto principalmente porque su amigo Ludwig es aprensado, y entonces pues él lo muestra como una señal de, de mantenerse mejor en el exterior, ¿no? Y entonces, eh, en, en 1940, el Instituto de Estadísticas de Oxford lo va a contratar por un periodo más o menos considerable, y en el cual el trabajo, que era lo que hacía, pues reportes sobre, digamos, estadísticas sobre la guerra, ¿no? Sobre toda esa parte. Y ya para 1946, la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, lo contrata. ¿Para qué? Para trabajar en el Departamento de Economía. En esta
En esta institución él se familiariza ampliamente con los problemas de los países en desarrollo y con eso pues logra todavía afinar o afianzar más el conocimiento teórico que ya él te venía plasmando en sus obras previas y con esto, digamos, va a dar una mejor explicación acerca del socialismo y el capitalismo. Con esto también, digamos, durante este periodo, él se involucra en un nuevo círculo de estudio de personas sobre todo muy próximas a Keynes, como son Robinson, Kahn, Harold, Kaldor, entre otros, dejando con ello pues una huella muy importante, ¿no? En él, y en 1937 conoce a Keynes, ¿no? Dice, en su obra, los determinantes de la distribución del ingreso nacional, aparece su famosa ecuación de los beneficios. Esto va a ser muy importante y como lo vamos a ver en las siguientes clases, esto va a dar un aporte muy importante de por el cual la inversión de los capitalistas va a ser muy importante. Él le va a dar mucho énfasis o mucho peso a la reinversión de los beneficios. Ajá, en él va a mostrar que el flujo de los beneficios empresariales viene dado no solamente por el consumo eh, de, de los trabajadores, sino además del propio consumo que tienen los capitalistas, a diferencia de Keynes. ¿Sí? Digamos, aquí él le va a dar un poquito de énfasis en esta parte de los capitalistas, ¿no? Las inversiones. Entonces, con esto se puede mencionar la frase importante de que los capitalistas ganan lo que gastan y gastan lo que ganan. Ajá. ¿Qué otras obras posteriores estableció? Estableció la teoría de la distribución de la producción industrial para largo plazo, una teoría de las ganancias, la lucha de clases y la distribución nacional del ingreso. Entonces estas obras fueron muy importantes para Kalecki y van a ser retomadas en años posteriores por otros economistas para dar, digamos, un desarrollo mucho más amplio. En 1955, 20 años ya después de haber partido de su nación, retorna a Polonia, una vez que concluye pues todos los problemas derivados de la Segunda Guerra Mundial, para ocupar un puesto de gobierno que va a tener hasta finales de los años 60. En 1957 fue nombrado presidente de la Comisión para el Plan Perspectivo. Sin embargo, digamos, él ahí dio algunos enfoques que fueron rechazados por el propio Consejo y entonces esto, digamos, lo desanimó, ya no le interesó y a partir de entonces Kalecki únicamente se dedicó al ámbito de la enseñanza y la investigación hasta la fecha en la cual muere en el año de 1970. De alguna manera pues desilusionado por todas las características y todas las cuestiones internacionales que se estaban viviendo, ¿no? Entonces se dice, ¿qué legado se tiene? El legado es reconocido por múltiples investigadores y dicen, con la muerte de Michel Kalecki, el mundo perdió un individuo único, de muy elevados principios, poderosa energía y mente brillante, y la economía un modelo y una inspiración. Eh, Su legado, sin embargo, no se puede borrar, ¿sí? Entonces, como hemos visto y como lo vamos a ver a lo largo del curso, el- las aportaciones que hizo Kalecki fueron muy amplias, fueron muy originales, en algunos aspectos fueron parecidas a Keynes, sin embargo, no es tan ampliamente reconocido como las aportaciones que se generaron por parte de Keynes. Nosotros observamos que incluso la primera obra que establece Michel Kalecki sale 2 años antes de la publicación de la teoría general de Keynes. Entonces, para concluir, digamos más o menos de la ideología y del pensamiento de Kalecki, aparte de ser una persona muy intelectual, era una persona con grandes principios, ¿no? Y él en algún momento reflexionó sobre lo siguiente y decía, la historia de su vida podía ser resumida como una serie de renuncias en protesta contra la tiranía, el prejuicio y la opresión. Ya en las siguientes clases vamos a ver, por ejemplo, Kalecki de dónde retoma digamos, sus principales aportaciones. Sobre todo van a estar influenciadas por el marxismo, aunque con amplias diferencias de ella. Mientras que, mientras que Keynes
va a venir influenciado por otra escuela, por la escuela neoclásica, va a tratar de refutar estas aportaciones y lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. ¿Qué es lo que vamos a ver en la siguiente clase? En primera vamos a ver en qué se parecían, qué aspectos retomaron de manera similar, que vamos a ver que fueron muchos, sobre todo la parte de la intervención del gobierno, que es tan ampliamente difundida cuando se retoman estas clases de macroeconomía desde el enfoque de Keynes, ¿no? Los dos retomaron esta parte, también le daban peso a la inversión, entre otras, pero cada uno lo fue desarrollando de una manera original y un tanto diferente. Entonces, por ahora, esta es la primera aportación que se tiene en cuanto a quién fue Keynes y quién fue Kalecki. Con esto concluyo y muchas gracias.